Página 174. Histogramas y polígonos de frecuencia. Número 1. Para una investigación sobre el crecimiento se midieron las estaturas de 3.500 jóvenes. Al recolectar los datos se encontraron estaturas que van desde 1.35 metros hasta 1.80 metros. Preguntan cómo conviene organizar los datos, ¿en tablas o en gráficas y de qué tipo? Número 2. Midan las estaturas de todo el grupo y completen la tabla. Si es necesario, agreguen intervalos. Es decir, que si hay alumnos que midan más de 1.69, lo agreguen acá, o menos, lo vayan agregando. Yo inventé estos números, así que aquí se los dejo. Tenemos los intervalos o rangos de estatura, digamos desde 1.30 hasta 1.39, yo puse que había 6. De 1.40 a 1.49 puse 8, de 1.50 a 1.59 puse 12 y de 1.60 a 1.69 puse 10. El recuadro nos dice que los datos de la tabla están agrupados. Es decir, en lugar de registrar el número de alumnos que hay en cada estatura, ya sea 1.30, 31, 32, 33, etc., se definen intervalos de estaturas. Sí, el intervalo también lo podrías considerar como que un rango, ¿no? Desde 1.30 hasta 1.40, por ejemplo. De 1.40 a 1.50, también podría ser otro. Nos dice que el número menor de cada intervalo se llama límite inferior, es decir, este límite inferior, etc. Y el número mayor es el límite superior, obviamente, ¿no? Por ejemplo, para el intervalo 1.30 a 1.39, que es este, el inferior es el de 1.30, el superior 1.39. Y dice que la diferencia entre dos límites inferiores consecutivos se le llama amplitud del intervalo. Es decir, este es el límite inferior y luego el que sigue es este. La resta o la diferencia de este y este, eso viene siendo la amplitud del intervalo. Visto en números sería así. Tienes 1.40 de aquí, le restas 1.30 menos 1.30 y te queda 0.1. Es simplemente eso. ¿Qué tan amplio está este de este? Número 3. Tenemos unas preguntas referentes a la tabla anterior. Inciso A. ¿Cuál es el límite inferior del tercer intervalo? Este es el primer intervalo, este es el segundo, este es el tercero. Su límite inferior es de 1.5. Y el superior es este de 1.59. Inciso B. Si alguien mide 1.60, ¿en qué intervalo queda? Sería en el cuarto, porque abarca de 1.60 a 1.69. Inciso C. ¿Algún intervalo es más grande que otro? Yo respondo que no, porque vemos que todos abarcan lo mismo. Este de 1.30 a 1.39, veamos cuánto es. Restamos 1.39 del mayor menos 1.30 del menor y nos da 0.09. Ese 0.09 vemos que se aumenta en todos. Aquí, por ejemplo, de 1.40 a 1.49 subió 0.09. De 1.50 a 1.59 también subió 0.09. Aquí también subió 0.09. Así que ninguno está abarcando más cantidad que otro. Inciso D. Sustituye los valores y resuelve. Límite inferior del intervalo 2 es este de 1.40 menos el límite inferior del intervalo 1, que es este de 1.30. Nos da igual a 0.1. Teníamos 1.4 menos 1.3 es 0.1. Y el inciso E dice que verifiquen que en la tabla todos los intervalos tienen la misma amplitud. Bueno, pues fue lo que más o menos contesté aquí en el inciso C. Y lo pueden hacer de todos modos restando con la calculadora el mayor menos el menor y siempre les va a dar la misma cantidad. Vamos a la página siguiente. Número 4. Midan la longitud de un pie de cada compañero y registren los datos en la tabla. Si es necesario, agreguen más intervalos. Tenemos en centímetros los rangos o intervalos. El primero de 20.6 a 22.5 yo puse 4. De 22.6 a 24.5 puse 8. El tercero de 24.6 a 26.5 puse 10. En el cuarto de 26.6 a 28.5 puse 7. Y en el quinto de 28.6 a 30.5 puse 11. El inciso A pregunta cuántos intervalos necesitaron para registrar en la tabla los datos de todo el grupo. Yo puse que 5, estos mismos que ya me dejaron aquí, pero si en su caso ustedes tienen alumnos que tengan medidas más chicas que esta o más grande que esta, los deberían de poner y registrar aquí cuántos más utilizaron. El inciso B, ¿cuál es el límite inferior del cuarto intervalo? El cuarto intervalo es
26.6 con el inferior, así que ese sería 26.6. El inciso C, ¿cuál es el límite superior del segundo intervalo? En el segundo intervalo tenemos 24.5 como el límite superior. El inciso D, ¿cuál es la amplitud de todos los intervalos? Ese valor se debe repetir en todos los casos, ya que me parece que esa es la amplitud o lo amplio, sí, que abarca de uno a otro en cada intervalo. Lo podrían comprobar si hacen la misma resta en cada caso. Número 5. En la tabla se registraron las estaturas de los alumnos de un grupo de segundo grado. Luego tenemos unas preguntas. El inciso A dice que respondan con base a la tabla. Si consideran que alguna pregunta no se puede responder, márquenla con una X. La primera dice, ¿cuánto mide el alumno más alto? Esa yo la marqué con una X porque me parece que no podemos saber exactamente cuánto mide este alumno que está en el rango más alto. A pesar de que es uno nada más, no sabemos si mide 1,70, 1,75, 1,78 o cuál es su medida exacta. Solamente nos dice entre más o menos qué medidas está y que es una persona, pero no tenemos el valor exacto. Y para el más bajo también pasa lo mismo. En las estaturas más bajas tenemos 3 personas y no sabemos cuál mide 1,30, cuál mide 1,31 o 1,39. Luego preguntan en qué intervalo están la mayoría de las estaturas. La frecuencia más alta, en este caso que viene siendo las personas que registran estas estaturas, la vemos aquí en el intervalo 2, que es de 1,40 a 1,49. Eso es lo que podemos responder. Luego preguntan cuántos alumnos del grupo miden 1,57. Eso no lo podemos saber porque en este intervalo de 1,50 a 1,59 hay 8 personas. Pero solamente volvemos a lo mismo. Nos dicen que están entre estos rangos. No especifican absolutamente ninguna medida. Luego el inciso B pregunta que cómo harían una gráfica que relacione los intervalos con sus frecuencias. Pero esto parece ser que se va a ver en la página siguiente. Vamos a la siguiente página.